Hola a todos. Este tercer día de congreso ha comenzado con una sesión State of the Art sobre trastornos hemorrágicos raros, titulada ¿Qué hacer cuando la causa del sangrado no está clara? En ella, Flora Peibandi ha hablado del papel de las terapias no sustitutivas en los trastornos hemorrágicos diferentes a la hemofilia. Ha mostrado algunos experimentos en modelos de ratones en los que emicizumab mejoró la hemostasia en los ratones con enfermedad von Willebrand tipo 3, pero no en los que tenían enfermedad von Willebrand tipo 2A. Y también mencionó que se han reportado casos de pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 3 con o sin inhibidor tratados con emicizumab con mejoría de la generación de trombina y de los sangrados. También habló del potencial uso de los anticuerpos anti-TFPI en estos pacientes, dado que su uso en plasmas de pacientes con déficit de factores 11 y enfermedad von Willebrand tipo 1, 2A, 2B y 3 mejoró la generación de trombina, pero esto no ocurrió con plasmas de pacientes con déficit de factor 5 y 7. Con el ARN de interferencia dirigido a la antitrombina, algunos estudios in silico mostraron que el descenso de antitrombina resultó en mayor generación de trombina para los déficits graves de factor 5, 7 y 10. Pero estudios in vitro con plasmas de estos pacientes mostraron que este descenso de antitrombina no mejoraba la generación de trombina y que el descenso de la antitrombina junto con el aumento de los niveles de estos factores del 1 al 10% sí lograba mejorar la generación de trombina. El MAP508, un anticuerpo antifactor von Willebrand que bloquea la interacción entre el factor von Willebrand y el ADAMTS13, se ha estudiado en modelos de enfermedad de von Willebrand y podía disminuir la degradación del factor von Willebrand excesiva de pacientes con enfermedad von Willebrand tipo 2. Un nanoanticuerpo biespecífico KBV13A12 que permite la unión del factor von Willebrand a la albúmina también se ha estudiado en modelos murinos de la enfermedad de von Willebrand. Aumenta la vida media y los niveles de factor von Willebrand y normaliza la tendencia hemorrágica de ratones con enfermedad von Willebrand tipo 1. VGA039 es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína S y en modelos in vitro y modelos animales esta molécula promueve la generación de trombina en plasmas deficientes de factores 7, 11 y 13, enfermedad de von Willebrand tipos 1, 2 y 3, pero no en plasmas con déficit de factor 5 o 10. Es importante resaltar que actualmente se encuentra en marcha el estudio en fase 1 de este anticuerpo en voluntarios sanos y en pacientes con enfermedad de von Willebrand. HMB001 es un anticuerpo biespecífico que une el factor 7 activado endógeno con el TLT1 de plaquetas activadas, lo que facilita la activación de la coagulación. Y actualmente se encuentran abiertos estudios fase 1-2 en trombastenia de Glanzmann y hay datos preclínicos en el déficit de factor 7. Joanna Gebhardt ha presentado el tema Investigación de trastornos hemorrágicos cuando se han descartado la mayoría de los habituales. Los trastornos hemorrágicos de causa desconocida son muy prevalentes dentro de los trastornos hemorrágicos leves, moderados y difíciles de diagnosticar. Por contra, el sangrado que presentan estos trastornos no suele ser grave. Es importante la aproximación diagnóstica adecuada de estos trastornos, con pruebas de primer y segundo nivel, para llegar a la conclusión de que se trata de un trastorno hemorrágico de causa desconocida, ya que este es un diagnóstico de exclusión. La doctora Gebhardt presentó un estudio realizado en pacientes con sangrado sin diagnóstico previo de trastorno hemorrágico, en el que se incluyeron 864 pacientes con trastornos hemorrágicos leves moderados. De estos, el 21% fueron diagnosticados de un trastorno de la función plaquetar, el 9% de enfermedad de von Willebrand, el 3% de déficit de factores de la coagulación y un 65% de trastorno hemorrágico de causa desconocida. También presentó los datos sobre un estudio que evaluaba los factores de riesgo para la recurrencia del sangrado en estos pacientes, observándose mayor recurrencia del sangrado en pacientes de grupo sanguíneo 0 y en pacientes con sangrado posquirúrgico previo. El día de hoy también se presentaron en un simposio los resultados del estudio WILL31,
en pacientes con enfermedad de von Willebrand. En la enfermedad de von Willebrand, a pesar de que las guías de tratamiento más recientes sugieren considerar la profilaxis en pacientes con historia de sangrado grave y frecuente, en la práctica quizá hay menor proporción de pacientes con fenotipo hemorrágico grave que reciben profilaxis respecto a la hemofilia. Robert Sidonio presentó los resultados del WIL 31, un estudio prospectivo en fase 3 de profilaxis con Wilate, factor von Willebrand y factor 8 derivado del plasma en proporción 1:1 en pacientes con enfermedad de von Willebrand tipos 1, 2A, 2B, 2M o 3, previamente tratados a demanda, cuyo objetivo era investigar la eficacia y la seguridad de este tratamiento durante la profilaxis. Se evaluó a los pacientes tras 12 meses de profilaxis con 2 o 3 infusiones a la semana y dosis entre 20 y 40 unidades por kilo. El objetivo primario, la disminución mayor de un 50% en la tasa anual de sangrado durante la profilaxis respecto al tratamiento previo a demanda. Se analizaron 33 pacientes, en los que se observó que tras un año de profilaxis, la media de la tasa anual de sangrado se redujo en un 84%, pasando de 33,4 a 5,2. El 91% de los pacientes recibían 2 infusiones a la semana y el 9% recibían 3 infusiones a la semana, con una mediana de 58 unidades por kilo semanales. 23 de los 33 pacientes presentaron 173 episodios de sangrado, de los cuales el 84% eran sangrados menores. 18 de los pacientes presentaron 0 sangrados espontáneos tratados durante el estudio. Por último, en la sesión del subcomité de la ISTH Factor von Willebrand se presentaron muchos temas interesantes, de los cuales destacaré la presentación de Dearbla Doherty sobre la variabilidad en el ISTH-BAT score con el envejecimiento en mujeres sanas. En su presentación señala que con la edad hay más exposiciones a desafíos de la hemostasia y también aumentan las intervenciones para el sangrado menstrual abundante. Por ello, las puntuaciones en el ISTH-BAT son más altas en mujeres de más edad en comparación a las mujeres más jóvenes y por ello propone ajustar estos scores a la edad, de manera que no se sobreestudie a mujeres de mayor edad y se infraestudie a mujeres más jóvenes. Pues con esto hemos terminado por hoy. Un saludo y hasta mañana.